Padre, Señor, hemos pedido a ti lo que necesitamos, Señor, hoy para llevar a cabo la adoración. Pedimos, Señor, gobiernes también en nuestros pensamientos y corazones. Ayudes en la debilidad, Señor, de la carne, al que tenga preocupación o cansancio, Señor. Sabemos que este medio de gracia, que es tu palabra, Señor, anunciará tu nombre, tu gloria, tus virtudes. Pero también, Señor, alimentará nuestras almas, nos bendecirá y nos hará más conforme a la imagen de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Obra, Señor, hoy. Tenemos entre nosotros hermanos que padecen en sus cuerpos diferentes males. Te pedimos les ayudes, Señor, les levantes y que tu palabra no tenga estorbo, Señor. Aún creemos, Señor, que tu palabra salva, Señor, pero también puede sanar. Si a ti te place sanar sus cuerpos, Señor, daremos gloria a tu nombre, Señor, como si a ti no te placiera también, Señor. Pero creemos, Señor, que tú puedes, si quieres, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los hermanos que están siendo atormentados, por su fe, Señor. Sobre todo, Padre Santo, los de esta semana, que es la India, Señor, los hermanos allá, los siervos tuyos, sus familias, la iglesia y los perseguidores, Señor. Ten misericordia de todos ellos. También, Padre Santo, apiádate de los que están entre nosotros que no han sido salvos. Sé paciente, Señor. No les llames, Señor amado, aún a juicio, sino antes, Señor, da al Señor Jesucristo como abogado. Fortalece al hermano o la hermana que esté cansado. Ayúdanos a todos, amado Señor. Y gracias por esta congregación a la que nos permites, Señor, pertenecer. Oramos, Padre Santo, por los más vulnerables, los pequeñitos. Llámales pronto, sálvales, Señor. Guarda también, Señor, el gozo que has puesto en nuestras niñas, sobre todo, Señor, y algunos niños, Señor, de tomar notas tan preciosas, Señor, de tu palabra, que no únicamente sean letras, sino que tu poderosa palabra obre en sus vidas, por favor. Y ayuda a mis hermanos padres a que continúen, Señor, cultivando de esta práctica santa, Señor. Gracias, mi Dios, por cuidar de nosotros. Ayúdanos a cuidar también del resto de los hermanos aquí. En Cristo oramos, Padre Santo, por la iglesia en el mundo, pastores, nuestras iglesias hermanas, y también por lo que has de hacer en nuestro congreso. Trae con bien a todos y exalta tu nombre, mi Señor. Te lo pedimos en Cristo. Bendice a nuestros hermanos que están sirviendo ahora mismo en diferentes lugares, sobre todo en nuestra familia en Florida, que están ahora mismo predicando, Señor. Guarda a mi hermano, guarda a mi hermana, úsalos para la gloria de tu nombre. También bendice, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que aún, amado Señor, no gozan de la salvación en sus hogares. Te pido, Padre, para que tú obres. Bendice a nuestra familia en California, Señor. Guarda, Señor, a la familia en Monterrey, nuestros amados, Señor, en Melaques, Señor, por favor. Nuestra familia en Cuernavaca, Señor, en Capilla de Milpillas, en Cartolandia, Señor, en Puebla, Oaxaca, Veracruz. Te pedimos por Noé también allá, Señor. Y obra, Señor amado, en la familia de Kansas como hasta ahora, Señor, con poder. Exalta tu nombre, Señor. También guarda a mi hermano, Señor Mike. También a mi hermano, Señor Josué. También, amado Señor, a mi hermano Raúl. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo están entre ustedes? ¿Bien? ¿Ninguno viene cargado en pecado, no confesado? Si es así, hágalo, confiese su pecado, pida perdón. Si vienes enemistado con tu esposa, con tu esposo, voltea y pídele perdón. Es propio. Si has pecado en contra de Dios, pídele perdón antes de presentarte como ofrenda, antes de hacer cualquier cosa. Pide a Dios perdón en Cristo. Él es fiel y justo para perdonar. Si traes alguna carga o preocupación, déjala y adora a tu Señor. Si estás sufriendo por algo o por alguien, te quiero exhortar, como el profeta Jeremías dice, sufre por tu pecado primero. Si tu sufrimiento por algo o por alguien es mayor que tu sufrimiento al pecar, creo que estás cometiendo un error muy grave. Así que si te lamentas de algo, laméntate de tu pecado. Ok, lamentate de tu pecado. Y gózate en el Salvador. Tengo una pregunta que quiero compartir con ustedes, hermanos, pero antes les ruego, tomen unos segundos para saludarse. Algunos son poco saludadores, pero si los exhorto a que se saluden, voltea a tu alrededor. Solamente no gires tu cuello 360 grados, porque si no eres salvo y mueres aquí, hermano, es un problema muy serio. Pero saluda a los que están a un lado tuyo, al que está atrás. Si tu vecino no saluda, tócale el hombro y dile, salúdeme, hermano. ¿No está escuchando al pastor que le dice que me salude?
¿Eh? Dile, recuerda que la amargura es un pecado. O como dicen los jóvenes hoy, no se amargue, salude. Salude, gócese en el Señor. Saludamos a los de atrás. Saludamos a todos, hermanos. Si hay alguien que viene por primera vez, sea bienvenido. Hermanos, Dios les bendiga a todos. La pregunta número 26 de nuestro catecismo que estudio con los niños. Vamos lento, la verdad, hermanos, porque queremos comprometer a los padres a estudiar. Hay algunos niños que nos sorprenden. De pronto contestan de memoria. Es maravilloso, pero quiero compartirles a los adultos la pregunta 26. Si alguien quiere tener este catecismo, lo puede solicitar, se lo enviamos. El asunto es tenerlo para estudiarlo. Y el catecismo dice en la pregunta 26, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y escuchen la respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido y hacerlo en condición humilde. Estar bajo la ley, pasar por los sufrimientos de esta vida, por la ira de Dios y la muerte abominable de la cruz, ser sepultado y continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Hermanos, Cristo se humilló hasta lo sumo. Y esta respuesta bíblica es maravillosa. Se humilló al nacer, a estar entre nosotros, a hacer lo que nosotros hacemos. Se humilló al hacerse hombre. Es increíble que nosotros tengamos en poco aprecio la obra de Cristo, hermanos. Si alguno está un poco frío, se le olvida durante la semana el compromiso con el Señor, si alguno sufre más por cualquier cosa que no sea por Cristo, la fe, el pecado, acomode sus pensamientos y ajústelo a su corazón. El cerebro le llama a su corazón y el corazón al cerebro. ¡Ey! Ponga sus ojos en Cristo. Él se humilló hasta lo sumo cuando se hizo hombre y lo hizo para su gloria, pero lo hizo también por amor a nosotros. Si tú has sido salvo y estás olvidándote la salvación y estás acongojado, afanado, sufriendo, tibio, temeroso, mi amado, por favor, Cristo se humilló para salvarte, para amarte. Y no importa que en ocasiones ni tú mismo te quieras, el Señor sí te ama, con su vida eterna. Vuelve al Señor, pídele perdón y Señor, lléname de ti, lléname de gozo. Perdona a tu enemigo, perdona al que te ofende. Gózate y sirve a tu Señor, que Él te sirvió a ti. La pregunta entonces, niños, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y respondemos, la humillación de Cristo consistió en haber nacido y hacerlo en condición humilde, estar bajo la ley, pasar por los sufrimientos de esta vida, por la ira de Dios y la muerte abominable de la cruz, ser sepultado y continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Ese es nuestro Salvador. A Él es el que venimos a adorar hoy domingo. Gloria a Cristo. No hay lugar ahora para ninguno de nosotros, antes para el Señor. Amén, hermanos. Esta es la adoración a nuestro Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Hermanos, abran entonces sus Biblias. Nuestro hermano Tony nos acaba de ayudar leyendo en Lucas capítulo 2. Vayan ahí a Lucas 2. Los niños están emocionados con Lucas 2. Tenemos un reto enfrente, hermanos. Si ustedes buscan algunos sermones o algunas explicaciones en sus Biblias de estudio, algunos hermanos como el hermano Joel Vicky, John MacArthur, y algunos otros hermanos saltan estos primeros versículos porque son históricos y Lucas es muy minucioso en escribir datos específicos, como ustedes se han dado cuenta, hermanos, acerca de los tiempos. Por eso insisto que puedo creer que la intención de Lucas es la apologética, defender la fe, ser preciso en los tiempos. ¿Por qué nombra estos acontecimientos que parece que no son inspiración divina? Y de hecho ha habido discrepancia con algunos otros evangelios con respecto a los tiempos de los gobernantes que se mencionan aquí, hermanos, porque Lucas está enfocado justamente en, con precisión, dar fe y legalidad de lo que Cristo ha hecho en su ministerio. Por lo tanto, menciona datos históricos que son de suma importancia, porque si vamos a la historia y buscamos o tenemos la posibilidad de buscar toda la información de estos acontecimientos, la encontraremos. Fuera de Cristo, vamos a encontrar a César Augusto, vamos a encontrar a Cirenio, vamos a encontrar datos específicos que por ello podemos constatar que en realidad la narrativa de Lucas es cierta. ¿Me doy a entender?
Son datos, hermanos, importantes. Y podemos sacar, por supuesto, enseñanza de aquí. Hoy la enseñanza tiene que orillarse un poco a la temática, porque si es una enseñanza expositiva, pasaríamos mucho tiempo hablando de política y de movimientos revolucionarios y muchas otras cosas que acontecían en este tiempo. Más es importante, obviamente. Así que vamos a leer de nuevo, hermanos, desde el versículo 1 al 6. No importa que ya el hermano Tony, nuestro diácono, lo ha leído, vamos a meditarlo de nuevo. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas para que los pequeños no se confundan con sus notas. Lean su Reina Valera los que la tienen o cualquier otra. Aconteció en aquellos días, son estos días, hermanos, del movimiento del Espíritu Santo en la vida del sacerdote Zacarías, Elizabeth, María y todo esto que anunciaba Cristo. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno de su ciudad. A su ciudad, perdón. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, o desposada, ¿verdad? Dice la traducción. La cual estaba embarazada, encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, gloria a Dios. Se cumplieron los días de alumbramiento. Esta son una expresión tal vez, hermanos, muy ligera en nuestro libro, en nuestra traducción, pero se cumplió los días de alumbramiento ¿de quién? ¿Qué va a suceder, hermanos? Todo lo que los profetas habían escrito, todo lo anunciado, el día del Señor aquí está por cumplirse. Lucas es poco expresivo, tal vez conserva un poco, hermanos, el sentir y el expresar de un científico. No lo sé. Nos gustaría que fuera más explícito y nuestra traducción tuviera algunos visuales, ¿no? Que mostraran la pompa y el honor y la fiesta de decir, y los días se llegaron, y que pudiera expresar más profundo, el Salvador del mundo, esperado de los siglos. No sé, pero es muy sencillo, hermanos, su escrito. Entonces, hermanos, son estos días. Recuerden que el versículo 80 terminó diciendo que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se apareció en público en Israel. Está adelantando un poco lo que sucedió. Dice, hermanos, Lucas, justamente que Juan el Bautista se fue como un ermitaño a vivir en el desierto. Algunos tienen hipótesis con respecto a qué hizo, cómo hizo, pero lo que sí sabemos por la historia, hermanos, es que probablemente quedó huérfano muy temprano, porque sus padres eran ancianos, ¿recuerdan? Ya eran mayores de edad. Y esto es interesante, hermanos, porque sufrimiento sobre sufrimiento. Es una vida tomada para el servicio del Señor, pero es una vida. Podríamos pensar a Juan el Bautista como alguien insensible, ¿no? Bueno, era Juan el Bautista, fue hecho para eso, pero imaginemos que nuestro llamado es el llamado de Juan el Bautista y que se nos llama a eso, a ser consagrados y guardados y no disfrutar de los placeres temporales de este mundo, que vaya que nosotros los disfrutamos, hermanos, aún los que no son pecaminosos. Pero él no, fue completamente excluido de todo placer secular, ni aun vino tomaba, cuando el vino era en ocasiones necesario por la contaminación de las aguas que había, hermanos. Y era también un medio para tomar un descanso y relajarse. Juan el Bautista no hizo eso. Tenía el voto del nazareno o del nazariato y era consagrado y probablemente huérfano temprano y ahí estuvo, hermanos. Y se pierde prácticamente de la historia por este tiempo. Solamente Lucas nos dice, él se fue a los desiertos hasta el día que apareció en público. Estamos hablando que aproximadamente 30 años después aparece públicamente, después de llevar una vida absolutamente, hermanos, escondida. Gloria a Dios por la vida de Juan el Bautista. Quiero conocerlo en el cielo solamente por un poco de tiempo, porque después iré con Cristo. ¿Verdad, hermanos? Y dice ahí justamente el versículo 2, que es un mismo escrito de Lucas, hermanos, si no hay una pausa, si no es continuo. Aconteció en aquellos días, es en los días de los que está hablando, que
el niño estaba creciendo y fortaleciéndose, hermanos. Pero quiero que noten, sobre todo los pequeños y los adultos que están tomando notas, algunos paralelos que hay, hermanos, entre la historia de Jesús y la historia de Juan el Bautista. Dice el versículo 57 del capítulo 1, vayan ahí pronto. Y parió un hijo, ¿verdad? Y parió un hijo. El versículo 7 de Lucas 2 también nos dice, hermanos, y dio a luz a un hijo, y parió un hijo, su hijo primogénito. María, hermanos, capítulo 2, versículo 7. Es paralelos entre las dos historias, hermanos. Es interesante también para los que les gusta la apologética. La apologética, recuerden que es la defensa de la fe, dice su primer hijo. Y yo le decía a mis hijos ayer en la noche, ¿por qué dice primogénito? Decían, porque fue el primero. Si no hubiera dicho su único hijo, ¿no? Pero primogénito tuvo más hijos. Y esto no es un problema ni es un pecado para María, porque Dios estableció que nos juntáramos y que nos multiplicáramos. ¿Ok? Pero bueno, es un detalle para edificar, no para pelear, hermanos. Hay otro paralelo también, versículo 58 del capítulo 1 y versículo 10 del capítulo 2. Dice el versículo 58, y se alegraron con ella. Habla de Juan, y el versículo 10 del 2 dice, os doy nuevas de gran gozo. Hay alegría también. Versículo 63 del capítulo 1 dice, y todos se maravillaron. Todos se maravillaron. Versículo 18 del capítulo 2 dice, y todos los que oyeron se maravillaron. Capítulo 1, versículo 63, y todos se maravillaron. Versículo 18 del capítulo 2, y todos los que oyeron se maravillaron. Todos los que oían, hermanos, guardaban las cosas en su corazón, dice el versículo 66 del capítulo 1. Creo que están a una página, entonces lo puedo decir un poco rápido. Y luego, si se dan cuenta, el versículo 19 del capítulo 2 dice, mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. No sé si lo había notado, yo lo notaba y me daba alegría. Hay paralelos ahí. Pero también, hermanos, hay un punto clave que es un contraste muy tremendo, hermanos, muy tremendo. Por ejemplo, los vecinos y los parientes que gozaron del nacimiento de Juan, hermanos, aparecieron ahí. ¿Recuerdas? Yo les explicaba que cuando en la cultura judía nacía un hombre, había mucha fiesta. Todos los vecinos y los músicos tocaban y cantaban. Y había una mujer, ¿y qué pasaba? Se iban tristes. Querían hombres. Y hermanos, esto es interesante porque aquí, hermanos, hay un contraste. Habla de que Juan tiene acompañantes, son hombres, vecinos que hay ahí, músicos. Pero con el Señor Jesús es completamente diferente, hermanos. Ahí hay ángeles y pastores en su nacimiento. Hay un contraste, hay cosas diferentes, hermanos, en su nacimiento. Más universales, más cósmicas y celestiales. Porque Jesús es mejor, ¿verdad, hermanos? Jesús es mejor. Justamente hoy le daba un título a este sermón porque te decía, más allá de explicar toda la historia que viene narrada aquí, pues la podríamos leer, hermanos, podríamos leerla juntos y entenderíamos, iríamos tal vez a alguna historia ajena a la Biblia, o más bien no bíblica, y tal vez estudiaríamos un poco, confirmaríamos los acontecimientos, pero queremos ser edificados por Cristo. Y yo titulé, hermanos, este sermón, Jesús es mejor. Yo preguntaba a mi maestra de español, Carlita, y le decía, esa es la expresión, es el superlativo. Pues Jesús es más, ¿verdad? Pero tendríamos que decir, más que qué, más que quién. Entonces titulaba, Jesús es mejor, aunque creo que se queda corta la expresión, ¿verdad, hermanos? Es mejor, pues claro que es mejor, pero yo quería explicar justamente, hermanos, basado en el tema, ¿por qué es mejor? ¿Mejor que qué? ¿Mejor que quién? ¿Verdad, hermanos? Entonces, vayamos al versículo 1 y descifremos un poco lo que está escrito ahí, hermanos. Igual que hizo en el capítulo 1, si se dan cuenta, Lucas, hermanos, está relatando estos eventos en su contexto histórico. Lucas le interesa dejar cada punto, hermanos, en su lugar. Y que nadie venga a tratar de decir que no es verdad, sino que todo lo acomoda con mucha precisión. A diferencia de Mateo, hermanos, Mateo sitúa el nacimiento del Señor Jesús contra el fondo del reino de Herodes. Y Lucas ahora lo sitúa en el fondo del Imperio Romano. Recuerda que Herodes, algunos de los niños o adultos pueden creer que Herodes era parte del Imperio Romano. No,
Herodes es un judío que está como gobernante de los judíos. Es un hombre malévolo por tradición, asesino y desquiciado. Entonces, si ustedes van a estudiar Mateo, se van a dar cuenta que Mateo habla del reino de Herodes y Lucas habla acerca del Imperio Romano. Aparece un hombre aquí, Gaius Octavius, y él siguió a Julio César contra el regidor en Roma en el año 44 a.C. y unió de pronto Lucas fracciones que se encontraban en la guerra del Imperio Romano y enseña con respecto a lo que pasó en ese tiempo, aunque no profundiza mucho. Si nosotros estudiamos los nombres que aparecen aquí y vemos la historia alrededor, vamos a encontrar esto. Esta guerra o esta revolución que estaba pasando en ese entonces llegó a un lugar que se le llamó Pax Romana, que era la paz romana. Así que para honrar los logros del Senado romano, se le concedió el título de Augusto o Augustus en el año 27 a.C. La palabra Augusto significa grande o maravilloso. Eso es el título que le dieron. Realmente fue un hombre que hizo bien, porque había tanta guerra, tanta enfermedad, tanta desgracia, que este hombre trajo, hermanos, un bienestar al imperio. Después de una guerra con Julio César y con la famosísima Cleopatra, hubo una guerra tremenda y entonces este hombre consiguió grandes logros en el avance político y el control del Imperio Romano, así que se le dio este título, Augustus. Significa grande o maravilloso. De esta manera el Imperio Romano nace con Augusto como su primer emperador. Él rigió hasta la muerte en el 14 después de Cristo, un total de 58 años como rey, como señor de ese imperio, y fue reconocido por haber traído la paz a la tierra, la época pacífica de su reinado entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Y el Señor Jesús nace justo en medio de estos años. Y claramente, si te das cuenta, Dios utiliza a Augusto, igual que lo hizo con Cirenio y otras figuras seculares, con el propósito divino. Cuando nosotros vemos la historia o el por qué Lucas narra aquí la historia, pues tenemos que pensar en que Dios acomoda todo en su lugar. Esto tenía que suceder también. Es parte del propósito de Dios. Él pone reyes y quita reyes, Él permite autoridades, no permite autoridades, Él hace guerras, quita guerras. Dios es soberano, amén. Y si se dan cuenta también hay otro contraste entre Augusto y Jesús. Si nosotros hablamos de Augusto en ese tiempo, hablamos de un hombre, hermanos, soberano a los ojos del hombre, un hombre poderosísimo, un hombre que había logrado lo que nadie nunca había logrado. Por lo tanto, los hombres del Imperio Romano y gran parte del mundo, porque era el imperio más importante en el mundo, recuerda que él también derrota a los egipcios, el imperio de Cleopatra, y él se posiciona como el emperador más grande del mundo. Por lo tanto, hablar de él era hablar como de ningún hombre hoy. No sé, viene a tu mente a lo mejor Putin o Biden, no sé qué otra personalidad venga a tu mente, pero ninguno es como este en este entonces. Él era el emperador, recuerda el título de Augustus, era alguien maravilloso o grande, o la palabra puede ser soberano. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, sabemos que Jesús es mejor, mucho mayor. Y hay contrastes que también se nos enseñan aquí, hermanos. Y sabemos que Augusto no podía ser más grande que el Señor Jesús. Eso en nuestra lógica cristiana, por supuesto que no tiene, hermanos, comparación. Jesús es mejor. Pero sé que en ocasiones las personas, niños, jóvenes o aún creyentes pueden admirar más a alguien. Ahora en el mundial pueden admirar más a algún deportista o a un goleador que al mismo Jesús. Y a lo mejor diría, no, jamás. Bueno, tal parece por tu manera de expresarte que sí. Porque nunca hemos visto a muchos cristianos expresarse de Jesús como se expresan de algún futbolista. O como sufren por el gol o por el penal y cómo gritan de emoción. Y cómo dan 2 horas de su tiempo a estar viendo ahí la televisión en el mundial y no dormirse como aquí en el culto, por ejemplo. Por lo tanto, esto es importante. El pecado siempre va a orillarnos a decir, oh no, eso yo lo sé, Jesús es mayor, pero nuestras acciones en ocasiones van a señalar que hay idolatría en nosotros. Por hombres, personas o cosas, hobbies, familia o cualquier otra cosa. En el caso de Augusto, siendo ante los ojos del hombre el hombre más grande, tenemos que contrastarlo
con el Señor Jesús, hermanos. Por ejemplo, uno vivía rodeado de todo el esplendor de la capital del mundo. Cuando digo rodeado de todo el esplendor, imagínate la vida más cómoda que te puedas imaginar. Lo que quieras en el momento que quieras, a la hora que quieras, con siervos alrededor, mujeres, hombres también, porque mayormente se caracterizaban por ser depravados y homosexuales en el Imperio Romano y hacer fiestas, hermanos, sexuales terribles y todo eso. Pero imagínate que tienes todo lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Eres el hombre más poderoso en la tierra. Este era el poder de Augustus o este emperador. Por un lado vemos eso, hermanos, en él. Y por otro lado, hermanos, vemos a otro que nace en un establo, en una población menor, tal vez un tanto despreciada. La ironía, hermanos, es que la mayoría de la gente recuerda hoy a Augusto César solamente porque el Evangelio de Lucas lo menciona. ¿Verdad, hermanos? Es decir, cuando nos toca predicar el Evangelio de Lucas, mencionamos a Augusto. Ese hombre tan poderoso que reinaba en la tierra, que tenía todos los tesoros del mundo y las comodidades de él también, de pronto su nombre se olvidó. ¿Por qué? ¿Quién recuerda el nombre del impío? Dice la palabra. ¿Quién? ¿Quién le va a poner a su hijo así? Hay quien lo hace, pero bueno, creo que no tienen conocimiento. Pero ninguno le pondríamos a nuestro hijo Hitler. Ese nombre es para un perro, ¿verdad? O Nerón, Napoleón, ¿verdad? Calígula, ¿verdad, hermanos? No lo haríamos. Es un nombre para animales, para bestias. Hermanos, Augusto, que fue el hombre más poderoso de toda la tierra, de pronto se olvidó. Si alguno de los que escucha esto quiere ganar el mundo y creer que por eso obtendrá lo que realmente su alma necesita, está equivocado. Gana el mundo y pierde tu alma. Gana tu vida y pierde tu vida. Enfócate en este mundo y te darás cuenta que será el error más terrible por la eternidad. Hermanos, tal fue el caso de él. Es una ironía. Y la mayoría de la gente recuerda a Augusto solo porque Lucas lo menciona en su evangelio. Cada año, hermanos, cuando se oyen las palabras y aconteció en aquellos días que salió el edicto de parte de Augusto César, o cada año que se ve una película en Semana Santa que se habla de Augusto César, o en estos tiempos que se celebra la Navidad en gran parte de Occidente, se recuerda su nombre, hermanos. Toda la tierra fue empadronada. Pero, hermanos, solamente eso nos recuerda una historia mucho mejor. Una historia de alguien que es un contraste a la vida de comodidad, que nace en un pesebre terrible, en condiciones terribles, que su reinado es absolutamente diferente en esta tierra y despreciado y desechado entre los hombres, pero es la historia del nacimiento del rey más grande y eterno. Es completamente distinto. Hay quien busca las cosas de este mundo con todo su corazón y hay quien busca las cosas del Señor con todo su corazón. El que busca las cosas del Señor con todo su corazón probablemente sufrirá también como su Señor sufrió en la tierra, pero ganará lo que Cristo ganó también en la eternidad. Siempre que piensen en sus sufrimientos como un trampolín a apartarte del Señor, siempre que pienses en tu vida que está comprometida con Cristo, y en las cosas que te pasan, el daño que te hacen, lo mal que puedes llegar a experimentar en esta vida, recuerda que tu recompensa viene del Señor y esta tiene más que ver con la eternidad que con el aquí y ahora. Sigue sufriendo por Cristo. Sigue firme en el Señor. No importa lo que suceda aquí. La recompensa viene del Señor. Todo lo que hagas, hazlo para Él. El versículo 2, mis amados, justamente dice acerca de este censo que se hace, y es aquí en donde de pronto algunos, si ustedes estudian un poco más, no están de acuerdo con Lucas. Ellos dicen que Cirenio no era gobernador de Siria, y se han perdido de la esencia de la enseñanza justamente por este problema de fechas. Yo creo, hermanos, que Lucas, habiéndolo escrito muchos años después, cuando él está entrevistando a las personas que estuvieron directamente relacionadas con esto, pues él preguntaba y dijo, ¿quién gobernaba en ese entonces? En ese entonces gobernaba fulano. Oh, perfecto, no fue un dato que en realidad hubiera sido tan importante como para decir que no es inspirado divinamente.
Pero es algo interesante, hermanos, porque creo que siempre el enemigo tratará de usar algunas cosas para distraernos de nuestra atención a la enseñanza bíblica. El punto central en estos primeros versículos, hermanos, se encuentra en los contrastes que hay acerca de todos los hombres que han pasado y aún del hombre más grande en la faz de la tierra ante los ojos de los hombres, que fue este emperador. Y hablar del hombre más pequeño en la tierra, que es el hombre más grande, hermanos, en el reino de los cielos, que es el Señor Jesús. Y es ahí donde quiero hacer, hermanos, un pequeño paréntesis tan importante para hablar acerca de esto. Porque justamente, mis amados hermanos, nos encontramos en apuros cuando nos olvidamos que Jesús es mejor que todo. Jesús es mejor que todo y que todos. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, hermanos, vemos que el escritor de Hebreos, no vayan, no voy a leer nada ahí, que el escritor de Hebreos siempre intenta convencer a su audiencia judía de esta vital importancia. Jesús es mejor. Por ejemplo, él habla acerca de que Jesús es mejor que los ángeles, porque los hombres en ese entonces, hermanos, consideraban a los ángeles como figuras dignas de adoración, como hoy en día también. Probablemente tú y yo no lo hacemos así, pero tú y yo tenemos otras figuras que también llaman nuestra atención. Insisto, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, que esto puede servir o ellos pueden servir para que yo deje de hacer la obra del Señor. Esto sucede con familias que sirven a Dios. Por sus hijos dejan de servir, por la esposa dejan de servir, por el esposo dejan de servir. Y realmente tenemos que poner énfasis en este punto, porque podría ser uno de los ídolos más ocultos en el corazón, que no siendo malos ni paganos, nosotros los toleramos como si no fueran ídolos. Yo recordaba a ustedes la historia de John Bunyan cuando él es apresado por primera vez y tiene su hija ciega. Y él pensaba en su hija. ¿Es malo tener una hija? ¿Es malo preocuparte por una hija ciega? Claro que no, y más cuando eres su padre, pero él era turbado en sus pensamientos estando en la cárcel y no hacía la voluntad de Dios porque decía, Señor, ¿quién va a cuidar de mi hijita ciega? Ella es vulnerable, me necesita. Oh Señor, ayúdame, mi hija está en aprietos. Pero fue confrontado cuando recordó que el mismo Dios que lo puso en la cárcel era el mismo Dios que se iba a encargar de su hija de una u otra forma. Y él entregó ese ídolo a Dios. Señor, te entrego mi idolatría por mi hijita. El autor de Hebreos se encarga de esto porque los judíos tenían, hermanos, algunas fallas en su entendimiento, porque tenían esa tradición inculcada desde sus ancestros. Así que el autor de Hebreos les enseña, hermanos, lo que justamente Lucas nos enseña sin ser directo acerca de quién es mejor, si Herodes o Jesús. Y también quién es mejor, si Juan el Bautista o Jesús. Hermanos, también el autor de Hebreos dice que es mejor que los profetas, que es mejor que Moisés. Su sacerdocio es mejor que el de Aarón. Su nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto que nunca pudieron cumplir cabalmente y perfectamente. Él también dice que la sangre de Jesús es mejor que la de toros y machos cabríos, hermanos. En todos los sentidos y en todo momento Jesús es mejor. Jesús es mejor que cualquiera de nosotros. Jesús es más importante que cualquiera de nosotros. Jesús vale más que lo que tú más atesoras en tu corazón. Hermanos, el día del Señor, hoy domingo, justamente señala eso. 6 días hizo el Señor, ¿verdad? Y en uno descansó. 6 días trabajarás y uno guardarás. Santificarás el día de reposo. Este día es el día del Señor para descansar en el Señor. Si tú tienes algo más importante que el Señor, esto te acomodará muy bien. Esto acomodará muy bien. Es el Señor mejor que todo. Y cuando decimos que es mejor que todo, no es en un sentido figurado porque solamente Él tiene el título de mejor, sino porque en realidad es mejor para nosotros también. Es mejor que todo, hermanos. Hermanos, la sangre del Señor Jesús, por ejemplo, limpió el pecado de una vez y para siempre. En el antiguo pacto, hermanos, sabemos que no, la sangre de los animales era derramada, pero no para siempre, sino que los sacerdotes tenían que presentar este mismo sacrificio todos los días, que nunca, ¿qué dice?, puede quitar los pecados. La sangre de Jesús sí, hermanos. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, el nuevo pacto está escrito en nuestros corazones, gloria al Señor. Nadie lo puede borrar de ahí. Unas tablas fueron quebradas, este corazón no, bajo el nuevo pacto. El sumo sacerdote, hermanos, entraba en el lugar terrenal de culto e intercedía por el pueblo una vez al año. Dice, hermanos, la escritura en el libro de Hebreos, que Jesús entró al cielo mismo
a la misma presencia de Dios y que siempre está intercediendo por nosotros, no una vez al año. Jesús es mejor. Aunque los judíos fueron ricamente bendecidos con el favor de Dios mientras estaba, hermanos, el ministerio de los profetas, el ministerio de los sacerdotes, el ministerio de los reyes, hermanos, sería absurdo para ellos seguir viviendo en sombras una vez que la sustancia de su fe se había cumplido en la persona de Cristo. Es muy absurdo también para nosotros haber salido del ateísmo, de ser agnósticos, de ser religiosos, mormones, luz del mundo, no sé si algún testigo de Jehová, ellos están en un apuro especial justamente por negar la persona del Espíritu Santo, pero no lo sé, Dios podría hacer todo. Hermanos, del catolicismo romano sería muy absurdo salir de los rituales de la ley, del antiguo pacto, de estar sometidos a eso, al creer que mi obediencia me hará salvo y todo eso, hermanos, habiendo disfrutado ya del sacrificio perfecto de Cristo. Es absurdo seguir creyendo que pórtate bien, haz el bien, haz buenas obras, haz esto, si haces esto vas al infierno. Es muy absurdo conocer a Cristo y seguir bajo ese yugo. Jesús es mejor. ¿Por qué seguir viviendo, hermanos, en las migajas cuando te invitan a esta fiesta que el Señor justamente invitó a todos los viles y despreciados? Obviamente los ricos y poderosos no quieren porque ellos tienen una mesa mejor, según su propio entendimiento. Pero nosotros somos los lisiados, los perdidos, los no invitados, hermanos, conforme al rito de invitar solamente a los dignos, que eran el pueblo judío, sino nosotros somos los gentiles, de una nación muy lejana, somos los confines de la tierra, hermanos, ¿de dónde salió el Señor? Estamos, hermanos, muy lejos y se nos invitó. Y se nos dijo, ven, entra a la mesa. Qué terrible seguir comiendo de las migajas, teniendo un festín. Qué terrible continuar yendo al pecado y revolcarme en el lodo del pecado, disfrutar de los placeres temporales, que es como el crédito, disfrute ahora y pague después, teniendo a Cristo como Salvador. Qué terrible. Esta es una exhortación para ti porque justamente estamos por anunciar el nacimiento del Libertador, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Rey de Reyes. Hermanos, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Salvador. Qué terrible es saber que Él ha aparecido y continuar viviendo como si Él no hubiese aparecido. ¿Por qué seguir viviendo así, hermanos? 2000 años más tarde, mis amados hermanos, de lo que se narra aquí, compartimos nosotros, hermanos, de este festín, de esta fiesta. Y es maravilloso, hermanos, porque nuestra cultura moderna nos seduce diariamente con bendiciones temporales, como si fueran superiores a las riquezas que se encuentran en Cristo. Hermanos, los dolores de este mundo nos exhortan a calmarnos, a no perseverar, a ser cuidadosos de nuestra vida. Los afanes, la angustia, la enfermedad de este siglo nos apartan del Señor, en lugar de ir confiados a sus pies, como todos los enfermos en el primer siglo, como todos los pecadores, como todos los necesitados fueron a sus pies, aún en condiciones deplorables, flujo de sangre, condición maldita, leproso, condición maldita, un ciego que no podía ver cómo llegar, fue también, un cuadrapléjico que no caminaba, sus amigos llenos de fe lo colocaron ahí. Hermanos, así debemos asistir al Señor viendo nuestras enfermedades. Por supuesto que necesitamos usar la defensa de la fe, hermanos, defensa de la fe, para contestar preguntas que en base a nuestra cultura, hermanos, se nos hace. Preguntas que son importantes. Por ejemplo, hermanos, vemos en la Escritura que Jesús es mayor que los profetas, que la ley, que Zacarías, que Juan el Bautista, que María, ¿verdad, hermanos? Pero eso ya pasó, ¿verdad, hermanos? Es gente que ya pasó y entendemos que es verdad. Pero ¿acaso Jesús es mejor que la riqueza material, hermanos? ¿Él es mejor que las relaciones que anhelamos, hermanos? ¿Es mejor que nuestra libertad con la que vivimos en el mundo, hermanos? ¿Es mejor que la comodidad y la tranquilidad? Hermanos, ¿Jesús es mejor que nuestra familia? ¿Jesús es mejor que la comunidad de la iglesia, hermanos? Claro, hermanos, podemos nosotros ser llamados a sacrificar todo esto para seguir el camino de la cruz y a cada paso, hermanos,
Cada creyente tiene que ser capaz de transmitir esto con gozo, diciéndole al mundo y a su propia vida, Jesús es mejor. Oh, ¿por qué abandonaste esto si estabas tan bien? Porque Jesús es mejor. Oh, ¿por qué viniste de otro país a servir a estas personas que ni quieren de Jesús? Porque Jesús es mejor. Oye, hermano, ¿por qué cambiaste de trabajo? Si ese trabajo te iba tan bien, porque no me permitía adorar al Señor. Jesús es mejor. Hermanos, Jesús es mejor. Hermano, dejaste a tu familia en esta fecha por venir al culto. Sí, Jesús es mejor. Jesús es mejor, hermanos, para todo y en todo momento tiene que esto estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús es mejor. Quiero explicarte algunas cosas, por eso te dije que teníamos que desviarnos un poco de los primeros versículos a una enseñanza temática, porque está aquí oculta, hermanos, la enseñanza. Está aquí. Y prefiero pasar tiempo en esta enseñanza que está aquí a explicar de la historia. Aunque también, hermanos, los datos que vienen aquí son inspirados por Dios y útiles para enseñarnos. Creo que la enseñanza de toda la Escritura trata de Jesús. Por lo tanto, lo haré. Hermanos, ¿qué es uno de los ídolos que nos apartan de una adoración constante al Señor, de un crecimiento espiritual, de una entrega de cada uno de nosotros que fuimos dotados con dones para servir a su reino? El dinero. El dinero, hermanos, aparentemente provee mucho. El dinero, hermanos, aparentemente es un justificante para apartarme de las cosas del Señor. El dinero puede ayudarme a tener vacaciones, seguridad, paz y buenas relaciones. Sin embargo, hermanos, la realidad es que el amor al dinero es peligrosamente corrosivo para el alma. El amor al dinero es corrosivo para el alma. El que ama al dinero nunca tiene suficiente. Es por eso que nunca es suficiente lo que algunos tienen y dicen, hermano, ni que fuera rico. Yo no amo el dinero, no, pero ¿qué es lo que más se está buscando? El dinero, ¿para qué? Para poder tener seguridad, paz y poder vivir en este mundo sin sufrir. Y obviamente, siendo justo, es bueno y necesario. El que no trabaja, que no coma, hermanos. Por lo tanto, tenemos que trabajar también con nuestras propias manos para tener cómo ayudar a los que padecen necesidad. Eso es bíblico, pero el amar a esto, no, hermanos. El más pobre de todos los santos, con el Espíritu Santo en él, mis amados hermanos, es mucho más rico que el más poderoso y rico de los hombres que no conocen a Dios. El hombre más pobre que es salvo, que es habitado por el Espíritu Santo, es más rico que cualquier millonario de este mundo. Por eso la Escritura nos exhorta a los jóvenes, joven, no envidies al incrédulo, no envidies al rico, no desees sus tesoros. No lo hagas, porque ciertamente atraen, lo que atrae a la juventud y a los hombres, atrae lo que el mundo presenta y estamos tan bombardeados, hermanos, por cosas que no son necesarias de este mundo, que la gente lo busca. Cree que eso va a satisfacer. No sé si alguno aquí que es lleno del Espíritu Santo, de pronto le llega el cansancio y dice, oh, voy a tomar este descanso, voy a hacer esto o aquello para poder estar bien. Y llega ese momento, lo tienes, lo haces y continúas igual. Cristo es lo único que satisface el alma del que es salvo. Es lo único que satisface. Por lo tanto, Cristo nos capacita, hermanos, a poder resistir cualquier condición en la que podamos experimentar por el cristianismo y estar en paz. No solamente por la fortaleza que pone en nosotros para ser hombres aguerridos y valientes y no quejarnos, sino que Cristo es más que suficiente. Cristo nos llena en plenitud y por eso la iglesia que ha perseguido el mundo puede cantar alabanzas en medio de tribulaciones terribles. No es por los hombres en sí, es por el Espíritu Santo que habita en ellos y les da saciedad. Oh, no tengo nada, pero tengo todo. Si tú no tienes saciedad y tu vida está llena de aflicciones y congojas, depresiones, desagrado, amargura, amado, el Señor te ha ofrecido el tesoro del cielo. Basta que creas y disfrutes de Cristo. Cristo te sacia por completo. Ve a la Escritura y conócelo y disfruta de Cristo y sé más rico que todos los ricos de este mundo. ¿Cuántos han trabajado sin cesar, hermanos, por el dinero, solo para ver hacia atrás con remordimiento una vida desperdiciada? ¿Cuántos hombres, hermanos, no trabajarán y trabajarán y trabajarán para voltear para atrás y ver a sus hijos perdidos y decir, desaproveché el tiempo? ¿Cuántos lechos de muerte han existido? Sí, hermano,
Si has ido a hospitales a ministrar, a mí me ha tocado ver algunos casos en donde los hombres están diciendo: te pido perdón, hijo mío, oh esposa, te pido perdón, oh hermano, amigo, te pido perdón, no aproveché el tiempo, viví prisionero del trabajo. ¿Cuántos de aquí no están en esa condición ahora mismo? ¿Cuánto tiempo no han desperdiciado por amar el dinero? ¿Cuánto tiempo no han desperdiciado por amar el dinero? Porque insisto, si tú consideras que la manutención diaria y necesaria de tus hijos para su alimento, vestido y comida es más importante que la alimentación espiritual, tú probablemente estás en el mundo todavía. Eso es temporal. Y sus almas son eternas. Y la fe viene por el oír y el oír. Y la palabra se predica, se enseña con tu boca y con el ejemplo. Hermanos, considérenlo con seriedad. El mundo está lleno de personas que van a ver hacia atrás y tienen remordimiento por una vida desperdiciada. Sin embargo, hermanos, los que ponen sus corazones en el peregrinaje van aumentando su fuerza. ¿Cómo? No lo sé. Si su ser exterior se va desgastando, el interior va tomando fortaleza, valentía, más deseo de Cristo, más ganas de estar con Él. Los corazones se cansan, hermanos, pero continúan con las fuerzas en el Señor. Están casados con el reino de Cristo de tal manera que disfrutan de las bendiciones materiales de este mundo, pero sin ser poseídos por las posesiones. Sin ser poseídos por las posesiones. Hermano, tuvimos una reunión maravillosa. ¿Dónde estabas? Oh, hermano, el trabajo. Es que tú sabes, el trabajo. Ese es un problema pecaminoso muy serio, mis amados hermanos. Y en cualquier momento el Señor te puede comprobar que no estabas haciendo lo correcto. Solamente haz lo justo. Y el Señor añadirá el resto. Haz lo justo. El Señor va a dar el resto. Los que trabajan mucho y disfrutan de pocas bendiciones materiales, hermanos, pues se dan cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo estás desperdiciando? ¿Cuánto tiempo trabajas persiguiendo un dinero que no tienes? ¿Estás disfrutando en realidad de las bendiciones temporales que tienes? ¿Descansas tranquilo? No, ¿verdad? Jesús es mejor. Jesús es mejor. Hermanos, el Señor Jesús es mejor que la relación que podemos tener con las personas. Es mucho mejor. ¿Sabes que fuimos creados nosotros para relacionarnos unos con otros? Esa es la esencia de la iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra que es eclesía y justamente quiere decir asamblea de personas reunidas con un propósito. Somos, hermanos, llamados a ser iglesia. Aquellos que no son parte de una iglesia, aquellos que solamente son como los injertos o las prótesis, jamás disfrutarán de este beneficio. Hay quien en su mente y en su corazón dice: soy visita de una iglesia. Está bien por ti. Está bien por ti porque tu corazón no está comprometido con nadie ni con nada. Entonces estás bien. No seas parte de una iglesia cuando no quieres tener compromiso ni responsabilidad. Simplemente te quitas y te pones. Pero la esencia de para qué fuiste creado en Cristo es para relacionarte con otros hermanos. Crecer, ayudarlos, bendecirles, servirles, ser servido, aprender, ser exhortado. Eso es importante, solamente que se necesita, hermanos, amor por el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hermanos, cuando buscamos a otra persona para llenar el vacío relacional que solamente puede ser satisfecho por Cristo, toda relación que mantenga va a tener sus consecuencias. Si nosotros estamos en una congregación por una persona o por las personas, o algunos que buscan congregaciones por el predicador, la iglesia de fulano de tal, voy a ir ahí porque me gusta mucho cómo el hermano predica, y no es Cristo, tarde o temprano, cuando conozcas a ese hermano realmente quién es, te vas a sentir defraudado y te vas a ir a buscar a alguien más que llene ese vacío. Estamos aquí por Cristo, y si alguno no está aquí por Cristo, está en problemas. ¿Estás por quién o por qué? En cualquier momento eso llegará a su fin. Permanece en la iglesia por Cristo. Jesús es mejor. Él no falla. Él nunca estará ausente. Él siempre te va a sostener. Nunca va a ser hipócrita. Nunca te va a amar falsamente. Nunca va a dejarte solo. Siempre va a enseñarte la verdad. Siempre va a ser tu amigo. Es tu Salvador y Señor. Que sea Jesús. De lo contrario, vas a padecer. Igual en los hogares, hermanos. Nuestra esposa o esposo nunca pueden amarnos lo suficiente.
Nuestros hijos, jamás. Y aún les decíamos el miércoles, hijos, los amamos mucho, pero aún podemos llegarles a hacer un daño. De hecho, confesábamos un poco, creo, los que estuvieron aquí, hermanos, en nuestro corazón, ya les han hecho daño a los hijos, ya les hemos hecho daño a los hijos al no enseñarles a Cristo, al no conducirlos en la verdad, al no mostrarles el evangelio en su vida, al no hablarles del amor a la iglesia, de la justicia, de la verdad. Les hemos hecho daño cuando murmuramos de los hermanos, de los pastores. Los hemos contaminado, los hemos abandonado y por eso algunos tienen sus corazones arraigados al mundo por culpa de los padres. Es una realidad. Y te quiero hacer sentir peor. No basta con decir, oh, sí es cierto, ya cometí el error y se acabó. Habrá peores consecuencias si no te arrepientes y aprovechas el tiempo perdido. Habrá peores consecuencias. De nadie se burla del Señor, hermanos. Y son tesoros que Él nos dio. Los padres podríamos dejar a los hijos y el amor que los hijos tienen hacia los padres algún día podría acabarse. Hay muchos testimonios de hijos que avientan a sus padres a un asilo de ancianos y no porque hay un mejor cuidado, sino porque ellos no quieren cuidarlos. Entonces, Jesús es mejor. Jesús nunca me abandona, Jesús siempre está conmigo. Nunca voy a separarme de Él, ni la muerte ni la vida, ni nadie más podrá separarme de Él. Así que hijos, busquen a Jesús sobre todo. Papá, que tienes idolatría sobre tus hijos, abandona tu ídolo y busca al Señor con todo tu corazón. Esposa que amas a tu esposo, hermana, si tu esposo es llamado al cielo y tú te quedas aquí solo y era tu amor por sobre Cristo, tú padecerás. Ama a Cristo con todas tus fuerzas. Él no falla, nunca te va a abandonar. Amén, hermanos. Hermanos, el miedo a perder relaciones conduce a la ansiedad y a la preocupación. Justamente cuando sufrimos divisiones necesarias en las iglesias, algunos se turban mucho por las personas que se van y no entienden que es parte del propósito de Dios. Y estas personas se aferran a la gente que se fue en desobediencia, en rebeldía. No tengas miedo a perder las relaciones. Ten miedo a hacer lo contrario a lo que el Señor dice. Ten miedo a dejar de relacionarte con Cristo por relacionarte con los demás. No seas de los amigos del joven rico que en lugar de decirle, ¿estás loco? Este hombre es el Salvador del mundo y te está ofreciendo la vida eterna. Vete tú, joven rico, yo me voy a seguir a Jesús. No, los amigos se fueron con joven rico también. Sean sabios, hermanos. La desesperación por lo que puedes perder cuando una amistad se va, puede llevarte, hermanos, a cometer un error terrible. Solo el Señor Jesús, hermanos, solo el Señor Jesús puede suplir nuestras necesidades relacionales. Solo el Señor Jesús puede satisfacer nuestra necesidad de estar relacionados con alguien. Ninguna otra persona puede hacer la promesa de Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te voy a desamparar. Ninguna persona. El Salmo dice, aún tu padre y tu madre pueden desampararte. Pero el Señor nunca, nunca. Recuerden esto, niños, recuerden esto, jóvenes. Recuerda esto, hermana, recuerda esto, hermano. Recuérdenlo, nunca, nunca te va a desamparar. No solamente son palabras de aliento para hacernos sentir bien en una calamidad, ¿no? Como nuestras palabras frías e insensibles cuando alguien muere. Oh, hermano, échale ganas, pronto Dios te va a sanar. No, esta es la palabra de Dios, es viva y eficaz, es genuina, es verdadera. Si el Señor dijo, nunca te voy a desamparar y nunca voy a dejarte, es verdad y es amén. Amén, hermanos, es verdad, es amén. Todas las demás relaciones van a sufrir por naturaleza finita de los que participan en ellas. Pero solo un Dios que es eterno, hermanos, puede prometernos que nada va a separarnos de su amor. De hecho, hermanos, puede prometernos esto porque Él es eterno, su amor es eterno, su relación con nosotros es eterna, su salvación es eterna. Así que no tengas temor, hermanos, todo esto tiene que ver con una relación inquebrantable con el Señor. La pregunta que nos hacemos ¿es tu relación más importante el Señor? Es verdad, lo podemos ver en las obras, podemos confirmarlo en tu actitud reverente. Si no, recuerda, Jesús es mejor. De hecho, insistiré, probablemente gran parte de tu insatisfacción, de tu amargura, de tu ira, de tu desesperanza, de un dolor que no puede irse, es por esto. Estás tratando de encontrar en algo o en alguien más lo que solamente Jesús te puede dar. Y quiere dártelo, es lo mejor. Desea dártelo. Hermanos y jóvenes sobre todo, escuchen con atención. El Señor Jesús es mejor que la libertad y que la sexualidad. Es mucho mejor.
Cuando hablo de la sexualidad, no solamente imaginen la relación entre hombre y mujer, como la mayoría conocen. Si los niños tienen duda, los papás tienen que hablar con ellos en su nivel. Pero es mucho mejor. El mundo seduce a creer que la libertad que tenemos para hacer lo que queremos es lo mejor, que es de suprema importancia para amar. El mundo te va a hacer creer, jovencita, que satisfaciendo tus deseos sexuales estarás bien y plena. Y también a ti, joven, que haciendo eso estarás bien, pleno y te sentirás alegre. Jamás, jamás. Una vez que tú has escuchado el Evangelio y conoces de la palabra, eso lo traerás en tu mente una y otra vez. Porque cuando tú crees que carecer de la libertad para expresarte sexualmente es represión, o te causa daño, o no es dejarte vivir tu vida, tú estás escuchando la voz del diablo que justamente está haciendo lo contrario, a guardarte para el Señor, como si Él fuera el Señor de tu vida, y guardarte para el hombre y para la mujer que Él probablemente ya hizo y que están por algún lugar del mundo, esperando también, si son piadosos, que espero que sí, que tú también te guardes. Cuídate. Sé que el mundo lo hace, y más si estás en una escuela secular o tienes amistades seculares, es normal. Sus pláticas son normales, 14 años, 15, 16, ya es normal. Ustedes que han escuchado el Evangelio, les ruego, no lo cambien por nada. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, y el gozo se encuentra en Cristo. La plenitud se encuentra en Cristo, y no le creas al enemigo y a tus concupiscencias que el sexo va a satisfacer esa necesidad de libertad. Al contrario, terminando el acto, te sentirás terrible. Te lo aseguro. Espero, porque si no hay ese sentimiento, probablemente es porque has sido ya oscurecido de tu corazón y estás ya en un espíritu de estupor. Fuiste entregado a tus pasiones y no sé qué vaya a suceder contigo, pero guárdate, guárdate, guárdate. La inmoralidad sexual esclaviza a las víctimas. Si algunos hermanos aquí maduros o hermanas quieren dar su testimonio a los jóvenes, háganlo, hermanos, platiquen con ellos y díganles qué tal fue cuando caíste en inmoralidad sexual, cómo te esclavizaste, cómo llegaste a peor cada vez y cómo hay quienes aún dentro de la comunidad de la iglesia continúan cautivos a esos pecados, porque fueron esclavizados una vez. Yo le digo a los niños, el celular es un problema, hermanos. Está bien, cada padre es libre de que tengan celular o no, pero quiero decirte que le estás dando una pistola sin balas, que los niños van a conseguir balas, las van a poner y se van a disparar. Porque el celular, también, mis amados hermanos, el diablo está obrando por ahí. Toda la cultura del mundo, todo lo que el mundo está haciendo es hacer esto cada vez más normal. Así que 2 segundos de pornografía serán 20 años de contaminación en tu mente. 2 segundos bastarán para hacerte esclavo de ello. Irás de mal en peor, créemelo, irás de mal en peor. Te esclaviza. Y la libertad prometida acaba en dolorosas cadenas de remordimiento. Por favor, pongan atención, que creo que es uno de los pecados que ahora más predomina en el mundo y que continuará haciéndolo porque es uno de los placeres que más el cuerpo carnal puede disfrutar. Guárdense absolutamente de todo lo que pueda alimentar su pecado. Imágenes, pláticas, revistas, libros, amistades, guárdate. Aun si hay un chico, una chica que llama tu atención, es carnal, no es espiritual. Porque si no es cristiano, está en la carne, no hay espíritu vivo, por lo tanto no te engañes a ti mismo. Guárdate, y que en el momento justo de la libertad cristiana pueda llevarse a cabo eso que Dios hizo para deleite y también para alabanza de su gloria. Guárdate, será lo mejor que podrás hacer. Y si acaso no lo has hecho, jovencito, jovencita, hermano que es soltero, soltera, bueno, hermano, también Cristo pagó por la fornicación en la cruz. Arrepiéntete y abandona tu pecado. El Señor Jesús rompe esas cadenas también, ofrece perdón y da verdadera libertad. Amén. Por eso Juan 15 dice, si ustedes recuerdan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Si tú estás buscando el amor en alguien, no, busca el amor de Cristo. Nadie tendrá un amor mayor. Todo el cariño que el Señor te dé, todas las caricias que te dé con su palabra, todas las amonestaciones, todos los abrazos que te dé a través de la iglesia son mucho mejor que la supuesta libertad sexual. Cuídense, jóvenes, guárdense. Como Daniel, están en Babilonia, pero pueden guardarse en el Señor. Platica con hermanas o hermanos que ya han pasado por eso
y que te platiquen la dolorosa experiencia de no haber guardado su vida en integridad para el Señor. El llamado a la castidad fuera del matrimonio no imposibilita de ninguna manera nuestra capacidad de amar. Puedes guardarte, joven, puedes guardarte, hermano, hermana. Cristo va a satisfacer tu necesidad. Oh, pero me urge un esposo, una esposa. Te urge Cristo, por eso tú estás buscando un esposo y una esposa, porque Cristo no te ha saciado. Cristo va a saciarte tu necesidad. Y si Él es soberano y no te ha dado un esposo o una esposa, es porque sabe que Él te ha dado lo que tú necesitas para guardarte en el Señor. Mejor cuando sufra, sufre por Cristo. La mayor demostración de amor que el mundo, hermanos, ha tenido y que ha sido testigo no se encuentra en la pasión de una cama, ni en palabras, ni besos, ni en miradas, sino en la pasión de la cruz. Jesús es mejor. Amén, hermanos. Jesús es mejor. No solamente tómalo, joven, como un regaño de un papá. No lo hagas, no tengas novio. No, en serio, escucha. Jesús es mejor. El Señor es mejor. Hermanos, otro punto importante también para los obreros y para todos los hermanos que tienen deseo de servir en su corazón. El Señor es mejor que la comodidad y la tranquilidad. Mucho mejor. Hermanos, según estima el mundo, los cristianos hacen cosas aparentemente ridículas. Por ejemplo, trasladan a sus familias a miles de millas de distancia para compartir el evangelio, ¿verdad? La familia Easton, por ejemplo. Miles de millas para compartir el evangelio. O nuestros amados Estados Unidos, o nuestros hermanos de Ciudad de México, o nuestros hermanos de Melaque que vienen una vez al mes. Y ¡qué locura! ¿Por Cristo? Sí, son cosas locas para el mundo, mis amados hermanos. Para el mundo también es una locura que los cristianos adoptan niños cuando ya tienen una casa llena. ¿Para qué adoptas un hijo? ¡Qué locura! Los cristianos renuncian a puestos de trabajo que requieren sacrificar su integridad. A los niños les explico, cristianos renuncian a trabajos que los pueden tentar a pecar. Renuncian, que les quitan tiempo, que les está demandando demasiado, que hay tentación. Les exhorto, hermanos, si alguna hermana o hermano está en un trabajo en donde está enfrentando tentación todos los días, deja ese trabajo que te está tentando y ama a tu Señor. Ustedes saben a lo que me refiero, hermanos. No quiero aludir a nadie, pero estoy seguro que hay alguien aquí que tiene oídos para decir, Señor, me estás hablando a mí. Si estás siendo tentado en tu trabajo, deja tu trabajo. Déjalo. El mundo nos etiqueta como tontos, como ignorantes, porque creen que la Biblia es la palabra de Dios. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Los del mundo creen, hermanos, que estamos perdiendo el tiempo. De hecho, creen que al final seremos ridiculizados, pero lo que ellos no saben, que la verdad permanece para siempre. Y que en el último día, cuando estemos cara a cara con el Señor, todas estas cargas incómodas, tentaciones, pecados, fallas, serán quitadas para siempre. Y la novia de Cristo, que es la reina del Rey, será enaltecida y ellos serán humillados, puestos como estrado a los pies del Señor y de su iglesia también. Es una realidad, hermanos. ¿Por qué los cristianos hacen su vida más difícil en lugar de perseguir la comodidad y la facilidad? Ellos se preguntan, ¿pero por qué los cristianos tienen que hacer su vida difícil? Ellos no están hablando de la religiosidad de algunos, ¿no? Que se abstienen de alimentos y de casarse, como hermanos, en el primer siglo, la filosofía de los hombres que entraban al cristianismo, que le pedían a los cristianos que se abstuvieran de hacer algunas cosas. No. El mundo se queja justamente de que estemos aquí en domingo adorando, cantando en lugar de estar durmiendo. Se quejan de que tengamos una reunión en viernes en lugar de estar bebiendo en el mundo. Se quejan de que nosotros podamos ir de madrugada a un hospital a llevar alimento en lugar de estar durmiendo. Se quejan de tantas cosas creyendo que estamos locos. ¿Por qué se hacen la vida difícil? Persigan la comodidad y la facilidad. Pues es porque nosotros seguimos a Jesús. Porque las comodidades nuestras están en el cielo, hermanos. Porque podemos entrar en las dificultades de este mundo recordando que la recompensa viene después. Sí, podemos abstenernos de cosas. Niños y jóvenes que sus padres les abstienen de algunos deleites pecaminosos. Sean pacientes. Crean que vale la pena abstenerse de los placeres temporales del mundo.
de los que son pecaminosos. También tengamos cuidado de no ir al legalismo y prohibir absolutamente todo, porque ni aún el Señor lo prohíbe. La ley del Señor es perfecta, por lo tanto no añadas ni un solo mandamiento. Pero ten cuidado también de que algunas cosas buenas puedan desenlazar a malas. Sean sabios, pidan discernimiento, hermanos. Pero si creen que están siendo restringidos de algunas cosas, por supuesto. Y de hecho, el que se pueda quejar de ser restringido, niño, joven, te preguntaría: ¿qué es lo que quieres hacer según tú para no ser restringido? Y encontraré pecado. Te lo aseguro, encontraremos pecado. Por eso tomamos algunas precauciones. Oh, pero tú ya viviste. Tú disfrutaste la vida antes de ser cristiano y tantas cosas. Sí, por eso el Señor me salvó. Estoy arrepentido de mis pecados. Y si puedo exentarte a ti que hagas lo mismo que yo hice y tomes el mismo camino que yo tomé, lo voy a hacer. Eres mi hijo. Soy la autoridad que Dios te dio para que tú puedas ser entrenado. Si no te sometes a mí en obediencia genuina, jamás lo harás al Señor. Lo siento. El Señor te puso en mis brazos para guiarte. Es lo que el papá tiene que decirle a un hijo, mientras pueda, porque una vez creciendo, perdiste el control. Hermanos, la vida prometida en el Evangelio no se encuentra, hermanos, en este mundo. Solamente, aunque bien gozamos un poco, se encuentra en la eternidad, hermanos. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará, dijo el Señor Jesús. El próximo año tal vez podemos estudiar el capítulo 17, versículo 33. Los cristianos, nosotros, hermanos, no llevamos vidas seguras. Llevamos vidas gozosas con un propósito eterno. Nosotros no estamos buscando en qué lugar estar mejor, porque ¿saben qué? Si nosotros que predicamos el Evangelio buscamos los lugares seguros, ¿cuándo el Evangelio va a ser introducido a los lugares que se necesitan entonces? Así que no te rijas por la seguridad y la comodidad. Oh, no voy a ir a predicar ahí porque es muy peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Qué no crees en un Dios soberano? Decía John Piper: puede disparar una pistola a mi cabeza, pero el que hará que la bala dé en mi cabeza es Dios y no la pistola. Dios es soberano sobre todo, mis amados hermanos. El Señor Jesús es mejor que beber, que vivir, que comer, que disfrutar cualquier cosa. Hermanos, aquel que intenta saciar su sed en el agua del mar solamente va a acabar más sediento. Si sigue bebiendo, con el tiempo morirá. Si tú estás bebiendo de este mundo y de este mundo y de este mundo, tal vez dices: sigo bebiendo porque no me ha pasado nada. Jóvenes, tal vez digan: no me pasa nada realmente, he estado pecando sin que nadie se dé cuenta y mírame, sigo aquí. Ten por seguro que la muerte llegará. Ten por seguro que la retribución de tu extravío llegará. Esto también a los adultos, también a los creyentes que han pecado un poco y se acostumbraron. No sé si les ha sucedido que de pronto, siendo creyentes, se acostumbraron a un pecado, ¿o no? Y que están pecando una y otra vez, siendo creyentes. Ten por seguro, antes, si no te arrepientes, tendrás tus consecuencias también. Oh Señor, pero ¿qué pasará con aquellos que murieron? ¿Qué pasó con ellos que su sangre es entregada a sacrificio de ídolos? ¿Y qué pasó con aquellos que cayó la torre de Siloé sobre sus cabezas? Señor, ¿qué hicieron? Y el Señor les dijo: antes, si ustedes no se arrepienten, perecerán también con ellos. Hermanos, beber y comer del mundo, hermanos, puede significar la muerte también. Los tesoros del mundo simplemente no van a satisfacer tu alma. No fueron diseñados para eso. El Señor Jesús, hermanos, es el único remedio para nuestra hambre espiritual. Es el único remedio para nuestra saciedad. Hermanos, en todos los sentidos. Celos, ira, contiendas, amarguras, ansiedades, temores, cualquier cosa que puedas imaginar que está oprimiéndote, el Señor Jesús la llevó en la cruz del Calvario para saciarte en Él. Algunos toman sus sufrimientos como para que sean glorias, para que sean honrados, para que la gente diga: oh, mira tu sufrimiento que estás llevando. Ningún sufrimiento servirá como sacrificio para lograr la atención de Dios. Dale la gloria a Él, dale tus cargas y tus congojas. No busques del mundo, hermano, nada absolutamente para ser saciado, para quitar tus debilidades, tus ansiedades. Solamente Cristo. El Salmo 34:8 dice: prueben al Señor, Él es bueno. Prueben al Señor, Él es bueno. Y así podamos compartir de nuestra fe, hermanos, y lo hagamos con
gozo y confianza. Hablemos de la vida del Señor Jesús, diciendo la vida del Señor Jesús en nuestra vida es mucho mejor que cualquier cosa. Es rica, es plena. La vida con el Señor es mejor que cualquier otra cosa de vida, separados de Él, no se compara. El Evangelio son buenas nuevas, mis amados hermanos. Amigos, vengan a Cristo, Él es mejor. No únicamente tiene que hablarse de vez en cuando, sino que nuestra vida está expresando que en realidad Cristo es mejor que beber, comer y vivir en este mundo. Es importante. El Evangelio es, hermanos, la buena noticia. Y las vidas que reflejan, hermanos, este gozo profundo, hablan que en realidad, hermanos, las circunstancias de este mundo no son comparadas con el gozo eterno que Cristo nos da a aquellos que le amamos por sobre todo. Los cristianos comprometidos con su Señor, hermanos, que dicen con su vida que Jesús es mejor, atraen a otros con odio o con gozo preguntando acerca de Jesús. Pero Jesús es mejor. Hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. Yo quería introducirlas aquí porque de pronto solemos tener esos pequeños vicios, esas de pronto desviaciones que no consideramos tan terribles. La pregunta es en realidad Jesús mejor que todo esto? ¿Es en realidad Jesús mejor que tu propia vida? ¿Es en realidad mejor Jesús que aquello por lo que sufres? ¿Es Jesús mejor para ti? Esto es, hermanos, lo que anunció la Escritura con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Este hombre, hermanos, que precede la narrativa de su nacimiento, pues fue un gran hombre, hermanos, un gran hombre. Por eso Lucas relata estos eventos en su contexto histórico, hermanos, y habla acerca de este hombre tan poderoso en el mundo. La gente tal vez estaba esperando que este yugo de esclavitud y de guerras, de hambre, de enfermedades fuera quitado, pero el Señor Jesús es mejor. Hermanos, puede venir a nosotros un buen tiempo de bonanza, economía, de salud. No es malo, es bueno, claro, hermanos, pero que jamás eso se ponga en comparación al Señor. De hecho, lo he dicho una y otra vez, en ocasiones la bonanza y la bendición suelen ser distractores tan terribles y se convierten en maldiciones para nuestra vida. Hermano, estabas empobrecido y en necesidad y tu compromiso con Cristo era increíble. Y ahora que tienes prosperidad económica, estás apartado. Parece que la obra y Cristo te estorban en tu agenda. Resultó que las bendiciones se convirtieron en maldiciones. Jesús es mejor, hermanos. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Hermanos, en el versículo 4 al 5, justamente continuamos con la historia bíblica de Lucas. Y dice, después de haber señalado esta historia, que subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermanos, nuevamente vemos, en este viaje son 85 a 90 millas. Aproximadamente estudiábamos, la cifra que yo daba en la ocasión pasada estaba errada y el tiempo también. Hablamos de aproximadamente 3 o 4 días por el terreno, por la condición. Es una ruta tremenda. Tal vez la ruta más corta que ellos tomaron fue por Samaria. Si ustedes van a un mapa, podrán ver ahí la geografía y se darán cuenta que tal vez caminaron por ahí, hermanos, pero el camino es peligroso. No sé si fue a pie, no sé si fue en burro, pero el viaje, hermanos, llevaría varios días. Y sería muy difícil, nuevamente, para una mujer embarazada. Esto ya lo habíamos visto antes y ahora se volvió a hacer porque llegó el momento de dar a luz. Es decir, va con 9 meses de embarazo. Y las hermanas que han tenido embarazo saben lo que a los 9 meses quieres hacer. Creo que nada, ¿verdad? Ni dormir, ni acostarte, ni bañarte, ni comer, ni nada. Solamente quieres que nazca. Imagínate caminando toda esta distancia, después el viaje de vuelta, montado en un burro. Sería muy desagradable, hermanos. Muy desagradable. Este viaje explica, hermanos, por qué el Señor Jesús nació en Belén, para los que se preguntan, porque es la ciudad de David. Y de acuerdo con Miqueas capítulo 5, versículo 2, hermanos, eso tenía que hacerse. Mateo relata la historia de una manera muy diferente, hermanos. Empieza con el nacimiento del Señor Jesús en Belén, después el viaje de Egipto para escapar de la ira de Herodes y finalmente el viaje a Nazaret, después de que José fuera advertido en su sueño, en Mateo 2.
Hay dos ciudades de David. Quiero decirles este dato histórico antes de continuar. Belén es el hogar ancestral de David, dice primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Es el lugar ancestral. Y Jerusalén es ahí, hermanos, en donde David construyó su palacio, segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 7 al 9. Así que Lucas, el evangelista, no menciona la aparición, hermanos, del ángel a José, diciéndole justamente dónde tenía que ir. Pero Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, sí, dice que José y María están comprometidos y viajan justamente a este lugar indicado. Mateo le da a José un papel más importante. Lucas se queda casi invisible. La atención aquí tiene que estar, hermanos, en que ellos no únicamente están obedeciendo al mandato de este poderoso, sino que ellos están ofreciendo el mandato de Dios. Era su voluntad. Los profetas habían anunciado esto. Y esto me maravilla, hermanos, porque justamente es aquellas cosas del Dios soberano que hacemos aún sin saber que estamos haciendo. Escuchaba a un hermano que trataba de enseñar a una hermana que venía de un movimiento pentecostal y ella constantemente decía, hermano, el Señor me habló a que yo hiciera esto, hiciera el otro, y él tenía un problema con esta expresión del Señor me habló, pero justamente yo hablaba con él porque todas las cosas que la hermana decía que Dios le había dicho eran bíblicas. Por ejemplo, iba en el supermercado y el Señor me habló y me dijo que fuera con ese hombre a hablar. Ella jamás dijo que con una voz audible, ni le dijo, Marta, ve con ese hombre. No, sino que ella daba preeminencia al Señor y al soberano propósito de Él en su corazón para hacer las cosas. Ella decía que cada cosa que hacía era porque Dios le decía que la hiciera y no era porque escuchara su voz como tal. Y es bueno, hermanos amados, creer que Dios habla y hace cosas. Las cosas que hacemos buenas, justas y agradables no suceden al azar, suceden con un propósito. Probablemente, hermanos, Dios usará cosas seculares para que nosotros en nuestra rebeldía y nuestro poco entendimiento hagamos conforme a la voluntad de Dios. Probablemente esto, hermanos, del censo parezca que es un acontecimiento ajeno a la soberanía de Dios, pero no es así. Dios ha preparado todo absolutamente para cumplir así a su propósito. Así que tenían que ir a cumplir con este llamado, pero más allá de eso, tenían que ir a cumplir el llamado soberano de Dios. Y es así, hermanos, dice justamente el versículo 6, aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días en que ella había de parir. Hay una porción, hermanos, maravillosa, maravillosa, justamente de un hermano que tiene un ministerio que promueve bastante, hermanos, la exaltación de Cristo y su obra. No conozco su doctrina profundamente, pero conozco la intención que él tiene, hermanos, con respecto a señalar a Cristo. Y recordando, hermanos, el tema del sermón, Jesús es mejor que, y que todos, ¿verdad? Sabemos nosotros que Él es mejor que todo y que todos, hermanos. También el hermano tiene lo llamo un poema, se llama Mejor y Verdadero, probablemente algunos ya lo han escuchado, hermanos. Y el hermano dice algo que es bíblico y es maravilloso. Y dice así, hermanos, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo en cada historia. Y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trató solo del primer hombre y de la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto, cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en lugar de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un pueblo nuevo para Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que, al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto.
Hay hay una mejor y verdadera peña de Moisés, quien siendo golpeado con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de verdad sufrió inocentemente para después interceder por salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgaba su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera, el pan verdadero. La Biblia, dice este hermano, no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona. ¿Y cómo se llama él? Jesús. Eso es lo que hace la Escritura, hermanos. Gloria a Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, vamos a orar. Padre, bendito Señor. Agradecemos, amado Señor, por concedernos llegar, Señor, hasta esta historia. Es la historia, Señor. Gracias, amado Señor, por recordarnos tus bondades para con el mundo. Gracias, amado Dios, por bendecirnos de esta forma, Señor. Llamarnos a ti, Señor, por ti y para ti. Gracias, amado Señor, porque ahora no somos llamados a un conteo de este mundo, Señor, para ser, Señor, censados conforme a los propósitos del mundo, sino ahora somos contados entre los que son tu pueblo para propósitos eternos. Ahora venimos, amado Señor, porque hemos sido inscritos en el libro de la vida. Cada uno, amado Señor, viene de los lugares en donde tú los echaste con tu furor, tu ira y tu indignación grande, y ahora nos haces volver a este lugar seguro, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la grandeza de tu sacrificio. Gracias por nuestro Salvador, mejor que todo. Señor, queremos hoy pedirte para que tus palabras, amado Señor, que han sido hoy expuestas, aquellas, amado Señor, que redargullen nuestros corazones, que nos instruyen, que nos enseñan, Señor, paso a paso, Señor, conforme a tu voluntad, hagan morada en nuestro corazón, obra con poder. Nos has llamado, Señor, a recapacitar, Señor, a examinar nuestras vidas. Has llamado, Señor, a todas las edades, Señor, de este pueblo que hoy te escucha. Te ruego, Padre, que des de tu gracia para que cada uno haga conforme al llamado que tú has hecho. Es menester, es necesario, Señor, que honremos, amado Señor, tu llamado, Señor, como de parte de ti. Pues creo sin ninguna duda, Señor, que tú has hablado hoy, Señor, con propósito de restaurar las ruinas caídas. Te ruego, Padre, sobre todo por aquellos que no son salvos entre nosotros o que no eran salvos y hoy llamaste a salvación por la fe en tu Hijo. Te pido, Padre, para que tú les ayudes. Te ruego también para que tú fortalezcas a aquellos que han sido llamados a la expansión del reino de manera especial, con aquellas cosas que tú hoy nos permitías escuchar, con aquello que explicábamos acerca de lo que tu palabra dice, Señor. Tú eres mejor. ¿Qué nos detiene, Señor? ¿Qué nos distrae? ¿Qué buscamos por arriba de buscarte a ti, Señor? ¿Qué creemos que puede satisfacer nuestra alma, Señor? Que todos a una podamos ir a buscarte a ti, Señor, y ser llenos en plenitud. Señor, gracias porque no solamente la instrucción nos es dada, Señor, sin ningún propósito o beneficio, sino que este es un privilegio que se nos confiere, Señor, y mucho mejor, que trae disfrute a nuestras vidas. Oh Señor, te pedimos, Padre, que el ministerio de Cristo sea comprendido, creído y disfrutado. Llama a aquellas ovejas que se han apartado, Señor, por los deleites del mundo.
Llama a aquellos que han apartado sus pensamientos y sus corazones de la adoración que tú eres digno de tener, Señor. Llama a aquellos que se han apartado por amar, Señor, al mundo o los habitantes del mundo, Señor, para amarte a ti con todo su corazón, con todo su ser. Señor, es lo justo y necesario y es lo mejor que podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho hoy. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú ya has obrado en nuestras vidas. Gracias, amado Señor Jesús, porque vienes pronto por nosotros, Señor. Sé paciente, Señor. Sé paciente, Señor, en venir, Señor, hasta que, Señor, los nuestros sean salvados, Señor. Queremos ir al cielo a adorarte juntos, Señor. Te pedimos hoy arrepentimiento genuino, Señor. Te pedimos, Padre Santo, el arrepentimiento genuino para gozar de plenitud la comunión contigo, Señor. Guárdanos del maligno, guárdanos de creer, Señor, que no hay retribución al extravío. Guárdanos, Señor, de la idolatría, Señor. Guárdanos, amado Señor, del temor. Guárdanos, Señor, y recuérdanos estas palabras que hoy escuchamos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por la vida de nuestro Salvador. Amén y amén.